Fuegia Podcast. Un encuentro de autores de Fuegia, revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica que, desde la realidad de la investigación de los estudios sociales en Tierra del Fuego y Patagonia, se abre a la recepción de propuestas de otras procedencias, con el objetivo de producir un espacio de intercambios que aporten nuevas vías de crítica y debate. Volumen 4, número 2 de la revista Fuegia. El 22 de enero, tras los primeros casos registrados en Europa y Estados Unidos, por primera vez el Estado argentino se refiere al coronavirus a través de la Cancillería, publicando recomendaciones para quienes visiten China. 3 días después, el Ministerio de Salud presenta el primer protocolo para clínicas y hospitales para los pacientes que presentan síntomas sospechosos. Mientras tanto, en el aeropuerto de Ezeiza se empiezan a ver los primeros barbijos. El 3 de marzo, el primer caso fue confirmado, primer caso de coronavirus. El 7 de marzo, un hombre de 64 años se convierte en la primera víctima por coronavirus del país y en América Latina. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud eleva la calificación del coronavirus de epidemia a pandemia. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales. El 19 de marzo, a las 9 de la noche, empieza el primer aplauso masivo desde los balcones para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Minutos después, el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. ¿Cómo explicar nuestras sociedades en un presente signado por la pandemia COVID-19? ¿Cómo trazar sus límites y ponderar sus problemas? ¿Cuáles son y serán sus efectos sobre nuestras sociedades en general y sobre nuestro país y región en particular? ¿Qué claves explicativas del pasado pueden evocarse para comprender este presente? ¿Qué futuro imaginar? Estas son algunas de las preguntas que de un modo u otro rodean el ensayo de Franco Riquelme titulado Aquellos vientos de modernidad, cambios y resistencias societales durante la pandemia de COVID-19. En este escrito, el autor busca pensar la pandemia en nuestro continente y aborda, desde la sociología histórica, algunas y variadas cuestiones actuales, como por ejemplo la fragmentación social, el avance de las posiciones de derecha, las políticas de vigilancia y control estatales, entre otras, contextualizándolas en el marco de un mismo tema-problema, a saber, las sociedades capitalistas en situación de la pandemia COVID-19. Desde Fuegia Podcast, dialogamos con Franco Riquelme para conocer algunas otras cuestiones y pareceres vinculados al proceso de escritura y publicación de su ensayo. Franco Riquelme es profesor de Historia y se desempeña como docente en el Instituto Provincial de Educación Superior Paulo Freire de la localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Fuegia Podcast. ¿Nos podrías contar de qué modo se vio afectado tu trabajo de investigación en general y el vinculado a la producción de este ensayo en particular por el contexto pandémico? El trabajo de investigación que estaba llevando y que llevo a cabo en la Universidad 3 de Febrero para la licenciatura en Historia se vio paralizada, al igual que la mayoría de los ensayos que estaba realizando para la Universidad Tierra del Fuego, como así también algunos artículos para el Instituto de Educación IPES Paulo Freire. Creo que la pandemia en síntoma general fue eso, fue una parálisis tanto en el pensamiento como en el quehacer cotidiano, donde mi trabajo como docente también se debía readaptar a las nuevas condiciones sociales, materiales, empezar a trabajar desde casa, desde la unidad doméstica. Digo esto en términos generales, tanto para quienes somos docentes como también para la estudiante. Así que
Yo lo veo de esta manera, una afección que generó una interrupción, una parálisis, y también creo que debilitó esto que es el sentido de la comunidad, ¿no? El aroma de la pertenencia en el sentido presencial, la circulación de la palabra, que si bien se llevó a través de otros canales virtuales, creo que no logra la proximidad que sí tiene la presencialidad. ¿En qué sentido consideras que tu ensayo implica un aporte para las ciencias sociales en la región? Creo que su valor yo lo destacaría en cuanto a la caja de herramientas metodológicas que utilicé, que es la sociología histórica, que es una corriente híbrida, es decir, que se anima a la interdisciplinaridad, cuestión que por ahí en las academias hay cierta reticencia, cuando no negación, donde se respeta el campo disciplinar, es decir, las segmentaciones. Entonces poder utilizar la apertura hacia otras ciencias, sobre todo a ciencias hermanas como la geografía, la sociología, la antropología, enriquece la explicación de nuestra realidad social, política, económica, entre otras. Y un segundo aspecto que tendría en cuenta es que si bien el ensayo está pensado a una escala latinoamericana, no deja obviamente de dar cuenta en cierta medida de lo que ha pasado y de lo que pasa en Tierra del Fuego con la pandemia del COVID-19. Por otra parte, ¿nos podrías contar cuál es el tema de investigación de tu especialización en la licenciatura en Historia y cómo se vincula este tema con el ensayo que publicaste en la revista Fuegia? Me encuentro especializándome en la licenciatura en Historia, cuyo objeto de investigación viene siendo la violencia de los misioneros salesianos hacia la población Selknam. Lo comentado anteriormente con la tesis que me encuentro desarrollando, un núcleo rector, vertebrador, es un mismo concepto que es la violencia. Obviamente la cuestión varía en el tema-problema seleccionado. En el ensayo es tratar de analizar las sociedades capitalistas en situación de pandemia. Ese ha sido en buena parte el resultado, la creación de este ensayo. Fue un paréntesis en mi proceso de investigación para la licenciatura. ¿Cómo fue el proceso de investigación por el cual llegaste a la elección del tema de tu ensayo? El proceso por el cual llegué a la elaboración del ensayo fue a partir de, en principio, que la pandemia tocó la fibra íntima, la piel sensible de uno, las experiencias cotidianas que atravesaba y que atravesamos día a día, ya sea desde la docencia, pero también desde el ámbito familiar, en todas sus dimensiones, en todas las aristas. Pero también la elección del ensayo se debió a influencias de intelectuales que uno respeta, que uno admira, ya sea como Maristeles Vampa, como también Waldo Ansaldi, que son dos cabezas justamente latinoamericanas que estuvieron pensando en el momento, en la coyuntura, el fenómeno del COVID, de distintas disciplinas, reitero, pero lo cual para mí era enriquecedor poder estar leyendo también lo que se estaba produciendo en el momento. Otro libro que circuló en las redes virtuales fue La sopa de Wuhan, creo que también muy criticada por el título, donde participaron distintos intelectuales. Así que bueno, todo eso era el caldo de cultivo que me llevó a mí también a producir. Franco Riquelme, autor del ensayo Aquellos vientos de la modernidad, cambios y resistencias societales durante la pandemia de COVID-19. El ensayo de Franco Riquelme toma evidente las dificultades de hallar respuestas y explicaciones a las preguntas y problemas que se desprenden del contexto que atraviesa el mundo a partir de la pandemia COVID-19. No obstante, ante esas dificultades, el trabajo de Riquelme, escrito en pleno contexto pandémico, pretende ofrecer algunas claves de lectura desde las cuales cuestionar ciertos elementos, tales como el avance de la derecha, la fragmentación social y las tecnologías de control y normalización. Elementos que, aunque no sean nuevos ni hayan nacido con esta pandemia, sí se afirman en el presente, condicionan el futuro y parecen, en gran medida, ser definitorios de nuestra actualidad. Agradecemos, Franco, tu participación en Fuegia Podcast e invitamos a los oyentes a leer este ensayo y los demás trabajos publicados en el número 2, volumen 4 de la revista. Fuegia Podcast, un encuentro de autores y autoras de Fuegia.
revista de estudios sociales y del territorio del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, perteneciente a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fuegia es una revista académica en línea de acceso libre, con publicación semestral. La recepción de trabajos está abierta de manera permanente. Encontrá todas las ediciones en www.untdf.edu.ar/Fuegia. Fuegia Podcast. Arte y operación técnica, Noelia Mangín. Una realización de Radio UNTDF.